Pues bien, continuando con el video, nosotros ya habíamos calculado el peso del agua, que salía 9.3, 17.4, 25 y 29. Perfecto. Ahora lo que vamos a definir una nueva variable es el peso de tara o recipiente. Entonces acá yo voy a colocar peso de tara, va a ser np.array, y el peso de tara es 0. Lógicamente lo colocan la tara en la balanza y lo registran en 0, ¿no? Entonces va a ser 0,0,0. Ahora vamos a hallar el peso del suelo seco. El peso suelo seco básicamente va a ser, pues, vamos a utilizar el método subtract de NumPy, en el cual vamos a decir np.subtract. Vamos a decir, hay que restarle a la variable peso suelo seco tara el peso tara. Entonces simplemente acá sería peso suelo seco tara. Ajá, aquí está. Vamos a restarle el peso tara. Perfecto. Una vez que ya tenemos el peso de suelo seco, ya podemos calcular el contenido de humedad. Hay que recordar que el contenido de humedad, pues, es el peso de agua sobre el peso del suelo seco, ¿no? Acá yo tengo, ¿no? El contenido de humedad es peso de agua sobre el peso del suelo seco. Entonces vamos a calcular, vamos a hacer ese cálculo. Esto voy a bajarle un poco. Acá defino una nueva variable, ser contenido humedad. Voy a utilizar para esto el método de NumPy divide. Entonces np.divide. ¿Y qué voy a dividir? Vamos a dividir el peso de agua, esto acá, pero eso tiene que estar multiplicado por 100, ¿sí? Por 100, y le pasamos sobre el peso de suelo seco. Perfecto. A ver, vamos a imprimir para ver si está correcto los resultados. Contenido, aquí está, humedad. Perfecto. Esto vamos a cerrar y nuevamente corremos en la terminal. Está procesando un poco y aquí está. El contenido de humedad para el primer punto es 1.8, 1.8, 3.59, 3.6, 5.65, 5.7, 7.51, 7.5. Entonces los cálculos están correctos, ¿no? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es hallar la densidad seca de cada punto. Hay que recordar que la densidad seca es, pues, la densidad húmeda sobre 1 más el contenido de humedad. Lógicamente esto debe estar dividido entre 100 porque es en porcentaje, ¿no? Entonces densidad seca es densidad húmeda sobre 1 más contenido de humedad. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces lo primero que yo voy a hacer, acabo de definir una variable contenido humedad. Entonces a nuestro contenido de humedad yo lo voy a dividir entre 100. Va a ser 0, va a ser igual a nuestro contenido humedad, y lo voy a dividir entre 100 cada valor. Básicamente ese 100 pues va a ser este valor, ¿no? Este contenido de humedad. Hay que recordar que debe estar dividido entre 100. Ahora le vamos a sumar 1. Entonces voy a definir una nueva variable que va a ser, lo voy a llamar unidad. Va a ser una matriz de una dimensión cuyo valor va a ser solamente la unidad. Va a ser np.array, o va a ser una matriz unitaria. Entonces va a ser 1,1,1. Entonces luego voy a proceder a sumar la matriz unitaria que está acá con este contenido de humedad dividido entre 100. Entonces lo que yo voy a hacer acá básicamente, pues, voy a utilizar el método add de NumPy para sumar. Entonces voy a llamar contenido humedad 1. Llamo el método add porque va a sumar matrices de NumPy. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Hay que pasarle este contenido de humedad 0, y a eso lo vamos a sumar. Le vamos a sumar lo que es la variable unidad, que es una matriz que tiene valores 1, ¿no? Perfecto. Una vez que ya tengo todo esto de acá, que le hemos llamado contenido de humedad 1, ahora sí yo ya puedo calcular la densidad seca. Entonces voy a decir una nueva variable, densidad seca. Para esto yo voy a utilizar el método divide de NumPy, np.divide. Es decir, ¿sabes qué? Para hallar la densidad seca yo necesito la densidad húmeda. Yo tengo acá la densidad húmeda. Entonces voy a pasar esta acá, densidad húmeda, y le voy a decir, esa densidad húmeda la tengo que dividir entre ese contenido de humedad 1 que calcular, ¿no? Que es básicamente este 1 más el contenido de humedad dividido entre 100. Entonces acá le paso contenido de humedad 1. Perfecto. Ahora veamos, vamos a correr nuevamente, vamos a imprimir y vamos a ver que los valores de densidad seca deben corresponder a estos mismos valores de acá, ¿no? A ver, vamos a cerrar esto, vamos a imprimir densidad seca
guardamos y vamos a ver cuánto nos sale. Está corriendo y efectivamente 2.134, 2.196, 2.245 y 2.214 o 213. Perfecto, hasta ahí nuestros cálculos está correcto. Entonces yo ya tengo los puntos para graficar, para poder realizar esta curva, ¿no? En el eje X lógicamente está el contenido de humedad y en el eje Y está la densidad seca. Entonces yo ya tengo ya básicamente esos puntos. Esto voy a cerrar. Entonces yo ya podría ir graficando los puntos de dispersión, ¿no? Entonces para graficar los puntos de dispersión, lo primero que hago es utilizar voy a utilizar la librería Matplotlib. Entonces llamo la función scatter, que me grafica los puntos de dispersión, plt.scatter. Perfecto. Y puntos de dispersión con respecto a qué variables, lógicamente va a ser al contenido de humedad que yo calculé, que es este acá. Ese va a estar en el eje X, y la densidad seca que acabo de calcular, densidad seca. Perfecto. Y ahora yo quiero que mi gráfico se muestre, entonces voy a utilizar el método PLT. Entonces le digo, ¿sabes qué? Esto acá, PLT punto, que nos muestra el gráfico. Perfecto, guardamos. A ver, vamos a ver. Esto lo voy a agrandar, vamos a hacer una corrida. Y ya ve, acá ya nos crea el gráfico y ya nos está generando los puntos de dispersión, ¿no? Muy bien, hasta ahí está todo correcto. Pero vemos que nuestro gráfico no está pues nada presentable, ¿no? Entonces vamos a comenzar a agregarle el título que va acá arriba, las etiquetas en el eje Y y en el eje X. Entonces para eso yo voy a cerrar nuevamente el gráfico. Acá después de abajo de Scatter le voy a poner plt.x, le vamos a aplicar la etiqueta en el eje X, label, y en el eje X lógicamente pues le vamos a poner contenido de humedad en porcentaje. Entonces le voy a poner contenido de humedad y le ponemos en porcentaje. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo para el eje Y. En el eje Y va a ser plt.glabel, que tiene que ser Y minúscula, y en el eje Y lógicamente nosotros ya colocamos lo que es pues densidad seca, ¿no? Densidad seca, eso debe estar en gramos por centímetro cúbico. Perfecto. Ahora le vamos a colocar también un título, ¿no? Podemos ponerle curva de compactación como acá. Entonces para eso llamamos otra vez lo que es el método title. Aquí está el método title. Vamos a hacer es curva de compactación, ¿no? Llamaría como está ahí en inglés, curva de compactación. Perfecto. A ver, veamos nuevamente cómo se ve en este gráfico. Está procesando. Y acá ya podemos ver, ¿no? Están los puntos de dispersión. Ya tenemos acá nuestro label en el eje X, contenido de humedad en porcentaje, y tenemos acá lo que es el label en eje Y, densidad seca, ¿no? En gramos por centímetro cuadrado, perdón, por centímetro cúbico. Perfecto. Ahora lo que nosotros vamos a comenzar a hacer es poder construir esta curva. Entonces para poder construir esa curva pues lógicamente vamos a tener que hacer un ajuste de regresión polinomial, ya que esta es una curva de grado 3. Entonces para eso vamos a comenzar a trabajar pues con polinomios, que ya nosotros hemos visto en otros videos, ¿no? Cómo trabajar con polinomios, ¿no? Entonces en el siguiente video vamos a comenzar a hacer el ajuste de regresión polinomial y vamos a comenzar a predecir este valor, ¿no? Para este punto máximo que le corresponde el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca. Entonces vamos a cómo obtener ese valor, ¿no? Que puede ser por medio de estadísticas con la librería scikit-learn, o también se puede hacer con la primera derivada teniendo la función de esta curva, ¿no? Entonces en el siguiente video vamos a continuar con eso.